Porque hoy día quiero hablar de un tema que creo que es importante para todos, y es que quiero hablar de dificultades. Creo que todos pasamos dificultades, ¿cierto? Y pasamos temporadas difíciles. Y vaya que pasamos temporadas bastante difíciles. Algunos luchamos con ansiedad, depresión, tristeza, qué sé yo. Otros luchan con alguna pérdida. Y otros están quizás pasando una etapa de enfermedad, de dolor. Y quiero que sepas algo. La Navidad no es una etapa o no es una época del año para estar como que no pasa nada, nos olvidamos de todo, no, todo la vida es feliz, todo en la vida está bien. No es para eso. Yo creo que la Navidad es una temporada donde recordamos a Jesús. Pero sabes, recordamos a Jesús y no recordamos la idea de Jesús. Creo que tenemos que recordar la realidad de Jesús. Y la realidad de Jesús es que Él también atravesó dificultades. Y hay un pasaje que me gusta mucho que está en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si ustedes lo quieren buscar, lo quieren anotar. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente. No lo tengo aquí en mis hojas, lo voy a leer en la pantalla. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Dile al que está a tu lado: Jesús te entiende. Dile por favor: Jesús te entiende. Y esto es importante porque cuando pensamos o hablamos de Jesús, pensamos como que a Jesús nunca le pasó nada malo. Jesús nunca tuvo que sufrir. Jesús nunca tuvo que llorar. Jesús nunca tuvo que pasarle ese tipo de cosas. Así es que por eso pues es perfecto, ¿no? Es que Él es Dios también. Entonces Él podía soportar todas las cosas sin ningún problema porque es Dios. Pero la verdad que nos dice la Biblia es que nuestro sumo sacerdote, quien es Jesucristo, por favor en la pantalla, Hebreos 4:15, que nuestro sumo sacerdote, quien es Jesucristo, dice, nos entiende porque enfrentó todas y cada una de ¿qué? De las pruebas que nosotros enfrentamos. Jesucristo fue tentado, ¿sí o no? ¿Y por quién fue tentado? Por el mismo diablo. No fue tentado por un demonio, no fue tentado por una tentación básicamente, no, fue tentado por el demonio mismo, por el diablo, el jefe de todos los demonios. Entonces, si hay alguien que nos entiende es Jesús. Jesús se debe haber enfermado, por supuesto que sí. María y José lo tienen que haber cuidado, por supuesto que sí, y enfrentaron muchas dificultades. Pero te voy a decir algo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. Puedes buscar en tu Biblia. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 dice lo siguiente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Dile al que está a tu lado: alégrate. ¿Me entiende? Porque la palabra está diciendo, si estás pasando problemas, considera este tiempo de problemas un tiempo para alegrarte. ¿Qué más dice? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad para desarrollarse. ¿Qué se desarrolla en la prueba? La constancia, la paciencia, la perseverancia. Entonces las pruebas nos desarrollan. Dile al que está a tu lado, por favor: las pruebas te desarrollan. Las pruebas te mejoran. Si las pruebas no mejoraran, no nos servirían, ¿cierto? Por eso Dios las usa. Pero algo que me gusta es esto. Dice: amados hermanos, cuando tengan dificultades, cuando tengan problemas, cuando pasen enfermedad, cuando pasen desiertos, cuando pasen dolor, cuando pasen escasez, cuando pasen dificultades, cuando pasen tormentas, siéntanse alegres. Considérenlo un tiempo para alegrarse. Y algo que yo quiero entender de esto es: Santiago, yo te entiendo esto y está bien, gracias por decírmelo. Tú eres uno de los discípulos, tú de repente tienes una mejor fe que la mía y está bien, pero para mí es difícil alegrarme cuando estoy en problemas. No sé si para alguien más. ¿Sí? ¿A ustedes se les hace fácil alegrarse? A mí se me complica alegrarme en los tiempos de dificultad. Se me hace difícil. Entonces le pregunto a Santiago: Santiago, tú que estabas tan cerca de Jesús, ¿Él se alegraba cuando estaba en problemas? ¿Él se alegraba en las dificultades? Y yo creo que sí, porque Jesús sabía hacia dónde iba. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que Dios sabe, es que nuestros sufrimientos tienen propósito. Amén.
Si hay algo que Jesús sabe es que nuestros sufrimientos tienen propósito. Porque quiero que sepas esto, y lo he dicho muchas veces este año y lo voy a seguir diciendo las veces que sean necesarias para que queden claras en nuestro corazón. Y es que es inevitable sufrir. Es inevitable sufrir. El sufrimiento en la vida de los seres humanos es inevitable. Y es que yo no sé quién nos mintió a nosotros cuando nos dijeron que ser cristiano era ausencia de problemas. Yo no sé quién nos mintió cuando nos dijeron que ser cristianos era ausencia de dificultades. A ti no te debería pasar nada. Se supone que eres cristiano. Tú no deberías sufrir porque se supone que Dios está contigo. Y allí vienen otro tipo de afirmaciones que nos hacen dudar de nuestra fe. Y es cuando la gente dice, pero si Dios existiera, no debería haber cosas malas. Si Dios realmente existiera, no debería haber guerras. Si Dios existiera, no debería haber violaciones. Si Dios existiera, no debería haber maldad, no debería haber dolor, sufrimiento. Y yo te voy a decir algo. Es gracias a que Dios existe que esos dolores y sufrimientos no son eternos. Pero ¿sabes cuál es la importancia de que Dios exista en medio del dolor y el sufrimiento? Es que si yo sé, escuche bien esto, yo sé que voy a sufrir en esta vida. ¿Cuántos saben que vamos a sufrir en esta vida? Pero yo decido a quién le entrego mi sufrimiento y cómo paso la temporada de sufrimiento. Porque es inevitable. ¿Sí me entiende eso? Es inevitable. Vamos a sufrir. Pero yo tengo que decidir a quién le entrego mi sufrimiento. O se lo entrego a Dios o se lo entrego al diablo. Porque si se lo entrego a Dios, ¿sabes qué? Mi sufrimiento tiene propósito, mi sufrimiento tiene sentido. Porque sabes, cuando Dios interviene en una historia de dolor, siempre termina bien, aun cuando no la entendamos. Aun cuando no la entendamos. Aun cuando para nuestros estándares no termine bien, para Dios termina bien. Pero si nosotros se la entregamos al diablo, nuestro sufrimiento sencillamente va a ser eso siempre, sufrimiento. Y en eso va a quedar. Y allí va a quedar. Y sabes, hay temporadas en la vida donde yo me he sentido como cuando una ola te revuelca. Y les he contado muchas veces esto. Una cosa es que te revuelque una ola en la orilla. No sé si alguien le ha revolcado la ola en la orilla, ¿sí? Eso sí, no da pena, ¿no? O sea, ¿cómo te va a revolcar en la orilla? Pero bueno, está bien. Si no sabes nadar, pasa. Pero ¿sabes dónde es feo que te revuelque la ola? Cuando estás adentro, donde las olas más grandes revientan. Alguna vez he estado allí y una ola me ha revolcado. Y sabes que he sentido literalmente como no soy nada para el mar. Mis 50 kilos de peso en cada pierna, hermana, no tenía que decirlo. Pero no voy a decir cuánto peso porque eso es intimidad. Pero mis kilos no son nada para la fuerza del mar. Literalmente yo me he sentido dar vueltas muy rápido en el fondo del mar. Y cuando yo pensaba que ya estaba a punto de salir y tomar un poco de aire, ¿qué pasa? Viene la siguiente ola y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y en medio de ese sufrimiento, ¿sabes qué? Hay una pregunta que nació en mi mente y era, ¿en serio, Dios? ¿En serio vas a seguir permitiendo que las olas sigan viniendo cuando mi vida está en peligro? En serio, Dios, tú que calmas mares, que calmas vientos, no puedes detener estas olas porque me puedo morir. En serio, Dios, en serio, Dios, ¿no vas a permitir que mis pies puedan tocar tierra firme una vez más? En serio, Dios, ¿no vas a permitirme ver una vez más a mi familia? En serio, Dios, ¿me voy a morir con esto? Y una y otra vez empecé a preguntarme, ¿en serio, Dios? ¿En serio, Dios? Yo no sé si alguien se ha hecho esta pregunta, pero hay temporadas en las que te haces, y por eso le puse el título al mensaje de esta noche, ¿en serio, Dios? Porque quizás estás viviendo una temporada de esas,
donde sientes que una y otra vez estás pasando dificultades, problemas. Y sabes, hace algunos años experimenté, y ustedes lo saben, ataques de ansiedad y pánico. Y en medio de todo ese sufrimiento y todas esas situaciones, siempre me gusta leer testimonios de otras personas para saber cómo ellos enfrentaron la ansiedad, la depresión y cómo pudieron salir de eso. Y en medio de todas esas circunstancias me encontré con una carta de una chica que es cristiana, por supuesto, y que me ayudó a entender un poco dónde estaba y cómo salir de lo que estaba pasando. Y quiero leerte lo que ella escribió y espero que lo entiendas de la manera en que yo lo entendí. Y lo voy a leer tal cual como ella lo ha escrito. ¿Ok? Dice lo siguiente. Una vez escuché a alguien describir la depresión de esta manera. La depresión no es solo tristeza. Habla cuando no tienes ganas de hablar y sonríe cuando no tienes ganas de sonreír. La depresión no es solo sentarse en la cama pensando en cosas tristes y llorando. El sentimiento general y el efecto son solo infelicidad. Constantemente sintiéndose derrotado y desinflado. Sin esperanza sentí eso por mucho tiempo. Cada día, incluso con Jesús. Desde afuera mirando hacia adentro estuve genial, tan feliz, próspera. Mis cuentas de redes sociales retrataban a una persona feliz. Las redes sociales pueden ser muy engañosas. La mayoría de mis 20 años ha sido un desafío. A lo largo de muchas pruebas extremas y tormentas premonitorias, el enemigo usó mis circunstancias para construir una nube sobre mi vida. Mi testimonio está lleno de altibajos y pruebas. Y aquí hay un breve resumen de algo de lo que Dios me guió durante la última década. Perdí a mi amiga más cercana, mi hermana mayor. Perdí a mi abuelo, quien ayudó a criarme. La batalla de mi abuela con el cáncer de pulmón. La batalla de mi madre con el cáncer de pulmón. La batalla de mi padre con el cáncer de próstata. Muchos problemas de identidad y relaciones fallidas. Los problemas de salud continuos de mi madre y las visitas mensuales a la sala de emergencias. Experimentamos los 3 intentos de suicidio de mi madre. La pérdida de mi perro de la infancia de 14 años. Luchas profesionales, pérdida de empleos, muerte de sueños. La ruptura y pérdida de amistades. Sentí que no tenía nada que ofrecer a las personas que me rodeaban. Después de un año de este patrón intermitente y de mi cada vez más desconectada vida, Dios comenzó a responder oraciones. Conseguí un nuevo trabajo, un nuevo departamento. Las cosas iban muy bien en mi relación y pude comenzar a ver la luz. Cuando pensé que no podía ser más dulce, Dios me dio una oportunidad de un nuevo trabajo. Y Dios comenzó a trabajar en mi sanidad. A través de muchas oraciones y reflexiones, Dios comenzó a revelarme cosas en mi tiempo de silencio durante un ayuno que se hizo durante 21 días. Luego me mostraría bajo una nueva luz y a través de un lento y gentil proceso cómo las cosas empezaban a tomar claridad. Mi corazón podía sentir la sonrisa en sus ojos cuando finalmente reconocí el trabajo que había estado haciendo en mí todo el año. Y así a lo largo de las siguientes semanas, Dios obró en mi vida cada día y me curó una vez y para siempre de la depresión. Me encanta esta historia. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo leí esta carta y este testimonio, yo entendí algo. Yo entendí que mi dolor y mi sufrimiento no era nada en comparación de lo que esta chica estaba pasando. ¿Sabes por qué? Porque a esta mujer, a esta joven, primero su hermana mayor se le murió. Después su abuela. Y cuando su abuela falleció, mientras esto estaba todavía fresco, su mamá se enfermó de cáncer de pulmón. Y mientras su papá estaba
con cáncer de pulmón, perdón, o su mamá estaba con cáncer de pulmón, su papá estaba con cáncer de próstata. Y así empezó a experimentar una serie de luchas y de batallas. Y a esto es lo que yo me llamo que estás en una ola atrapado, porque no terminas de pasar una y llega la otra. Y no terminas de salir uno y parece que las cosas están mejorando y de repente, ¿qué sucede? Algo peor. Y cuando de repente sientes que estás tocando piso y vas a poder salir a flote y la vida empieza a parecer sencilla, las cosas se complican más. Y sabes, hay tres cosas que son importantes cuando hablamos de en serio Dios. Y lo primero es que la vida está llena de complicaciones. La vida está llena de complicaciones. Y si vamos a la historia de la Navidad es una historia de complicaciones. Porque quiero que aprendas algo, quiero que pienses en algo. Dice la Biblia y en los evangelios que el ángel se le apareció a María y le dijo: bienaventurada eres, y todo lo que ya sabemos. Pero le dice algo: ¿sabes qué, María? Vas a estar embarazada. ¿Y vas a estar embarazada por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la complicación en esta historia, mis hermanos? ¿Cuál es la complicación en el anunciamiento del nacimiento más hermoso de la historia? ¿Cuál es la complicación en el nacimiento del mejor hombre de la historia? Que ahora María tiene que ir a decirle a su mamá, a su papá: estoy embarazada. ¿Y qué cree que van a preguntar los papás? ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto que no? ¿Cuántos papás creerían eso? ¿Cuántas mamás aquí creerían eso? Porque la verdad es que no le creemos. Primera complicación: ¿quién le iba a creer a María? Pero ¿quién era el hombre con el que ella estaba comprometida? Y dice la Biblia en Mateo capítulo 1, que José era un hombre justo. Dice el versículo 19 de Mateo 1: José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mira, José era tan buen hombre que dijo: no voy a acusar a María, sino que la voy a abandonar en privado. Y alguien diría: pero pastor, la está abandonando, ¿qué de justo tiene este hombre? ¿Sabes qué? Era tan bueno que lo estaba haciendo para no avergonzar a María. Porque la segunda complicación que había era que si José revelaba lo que María estaba viviendo, María tenía que ser sacada fuera de la ciudad y tenía que ser apedreada porque ella cometió adulterio o fornicación. Y la ley en ese momento mandaba que esa mujer tenía que ser apedreada. Segunda complicación. ¿Se acuerdan que leímos en Hebreos capítulo 4 versículo 15? Que Jesús nos entiende en todas nuestras dificultades. Porque desde su anunciamiento hubieron dificultades. Y María y José fueron los primeros. Escucha esto. ¿Cuántos creen que para María y José era un privilegio ser los padres de Jesús? ¿Sí o no? ¿Creemos eso o no? Claro que era un privilegio. ¿Cuántos creen que es un privilegio ser hijo de Dios? ¿Cuántos creen que es un privilegio ser hijo de Dios? ¿Cuántos creen que es un privilegio ser llamados cristianos? ¿Lo creen o no? Pero ser cristiano es complicado. Cuando llegas a Cristo la cosa se complica, ¿sí o no? La gente te desprecia, la gente no te cree, la gente se burla, tus amigos te abandonan, tu familia te da la espalda. Y vaya que se los digo yo, que fui el primer cristiano en mi familia. Y las cosas son complicadas. Y uno piensa: no, es que estando con Dios no debe haber dolor, no debe haber sufrimiento. No, es que Dios nunca prometió ausencia de sufrimiento. ¿Sabes qué prometió Dios? Que en tu sufrimiento Él estaría contigo cada día. Y esa es la promesa de Dios.
Y esa es la promesa que José y María tenían. Desde el anunciamiento hubieron problemas, complicaciones. Pero bueno, pasó la historia y de repente todo empieza a mejorar. José empieza a construir la casa donde van a vivir con María, el cuarto del niño, la cuna. Se asegura de vivir lejos de la suegra. Todo bien, todo bueno, buenas decisiones. Alguien dice amén. Pero todo preparado, listo. Y de repente, una nueva complicación. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7 dice: en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Versículo 3: todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Y como José era descendiente del rey David, tenía que ir a Belén de Judea. ¿De dónde era José y María? ¿Dónde estaban en ese momento? Estaban en Nazaret, por eso se le conoce como Jesús. Estaban en Nazaret. Y en ese momento tienen que emprender un viaje. Y María estaba a poquito de dar a luz. Levanten la mano las mamás. Es la semana más fácil, ¿cierto? La previa a dar a luz. Esa semana donde hay pequeñas contracciones, donde parece que se viene y dice: ahí voy, pero no voy. Y allí va. Es esa semana donde los hombres están tensos porque en cualquier momento tienes que salir para el hospital, qué sé yo. Esa era la semana en que José dijo: bueno, vamos a hacer un viaje. ¿Hasta qué mes te dejan viajar en avión aquí hoy en día? Si estás embarazada, hasta el 6º mes. Pasado el 6º mes ya no te dejan viajar porque no quieren que des a luz en el avión. Entonces estaban en el mes 9 y José dijo: vamos a viajar. Pero vamos a viajar en el mejor transporte que tenemos: un burrito y nuestras patitas. Y en eso vamos a andar. ¿Cuántos días de viaje? 6. A pie. Si tú quieres que el niño nazca rápido, te dicen que hagas ejercicio, ¿cierto? ¿Y qué hizo María? Caminó 6 días. Se le iba a venir sí o sí, ¿cierto? Estábamos claros en eso. Y cuando llegaron, fueron censados. Y José tuvo que caminar con esta mujer. Y en este proceso 6 días. ¿Te imaginas la preocupación? Parece que todo estaba mejorando, pero otra vez todo se complica. Y cuando José estaba orando, yo creo que José estaba orando diciendo: Señor, no quiero que se me queden aquí, no quiero que el niño nazca en el camino. Llegan a Belén de Judea y dicen: llegamos, vamos a conseguir un lugarcito donde estar para que María pueda descansar. El niño de repente va a nacer y tiene que nacer en un lugar cómodo. ¿Y qué pasó? No había lugar para ellos en todo Belén. Cuando todo parece mejorar, otra vez se complica. Y de repente hay una luz, porque alguien le dice: José, yo te voy a dar un lugar donde puedes estar. ¿Y cuál es el lugar que consiguieron? Un establo. Dice el versículo 7 de Lucas capítulo 2: María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en el pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Dio a luz en un establo. Digan las mamás: este es el sueño de mi vida. ¿Cuántas quisieran dar a luz en un establo? Ninguna. Porque no es el lugar adecuado, ¿cierto? ¿El establo está limpio? Entonces yo me imagino a José y a María con el corazón en la boca. Y en cada una de las complicaciones que he mencionado, hacer esta pregunta: ¿en serio, Dios? ¿En serio, Dios? No es mi hijo. Felizmente José era más justo que yo, pero yo le hubiese dicho: Señor, no es mi hijo, es tuyo. Y vaya que me la estás poniendo dura.
¿Cuántas veces le has preguntado a Dios por qué te está pasando lo que te está pasando? ¿Cuántas veces has renegado con Dios por tus circunstancias? ¿Cuántas veces te has quejado de lo que estás viviendo? ¿Cuántos vivimos en queja constante, quejándonos por lo que tenemos y por lo que no tenemos? Porque somos así, ¿sí o no? Nos quejamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Pero sabes, en ninguna parte de esta historia veo eso. Pero cuando pasamos esta historia, cuando pasamos temporadas de problemas, de estar en uno y en otro y pensamos que no va a salir, lo que dije es algo importante. Necesitamos encontrarle propósito, porque si le encontramos propósito, vamos a ver la mano de Dios. Y en estas dificultades y todo lo que pasó, José y María tenían un propósito, y el propósito era, en primer lugar, buenas nuevas. ¿Cuál era el propósito? Buenas nuevas. Si ustedes leen la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 8 al 12, dice lo siguiente: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. ¿Cuáles eran las buenas noticias? Que Jesús había nacido en la ciudad de Belén. Las buenas noticias es que Dios cumple sus promesas. La buena noticia es que la salvación del mundo había tomado forma de hombre y había nacido en Belén. Eran buenas noticias. Pero José y María no entendían quizás todo el panorama, porque estaban enfocados en las dificultades que estaban viviendo. Y es normal, cuando pasamos problemas, cuando pasamos ansiedad, cuando pasamos escasez, cuando pasamos dificultades, cuando estamos en una tormenta, es difícil ver lo macro. Nos enfocamos en lo que estamos viviendo porque se levantan gigantes a nuestro alrededor. Pero déjame decirte algo: aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. Aunque no lo podamos ver, Dios está obrando a nuestro alrededor, y estuvo obrando y trajo buenas nuevas. Pero ¿sabes qué más? En segundo lugar, el propósito eran promesas cumplidas. Había un hombre llamado Simeón en Lucas capítulo 2. Y dice la palabra, el versículo 25: en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. ¿Cuál era su promesa para Simeón? Que no moriría sin ver al Mesías. Y dice el versículo 27: ese día el Espíritu Santo lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como lo exigía la ley, ¿quién estaba allí? Simeón. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. José y María ni siquiera sabían de la existencia de Simeón. Y quiero que sepas algo: a veces tu sufrimiento puede terminar en bendición para otros. Tienes que anotar eso, porque tu sufrimiento en las manos de Dios puede terminar en bendición para otros, como lo hizo esta carta de esta chica. Al leer su carta, yo estaba asustado y pensando: me va a dar COVID, no quiero que me dé COVID, me voy a morir. Porque los ataques de pánico me dieron por eso. Porque todo el mundo, todo el tiempo nos estaban llamando: pastor, se murió tal persona con COVID, pastor, ore por tal persona con COVID, pastor, mi familiar está con COVID, pastor, esto para todo. Y era todo el tiempo recibiendo COVID. Y de repente mi mamá me llama, esas llamadas que no quieres recibir, y mi mamá me llama y me dice: hijo, salí positiva para COVID. Y yo: no hay aviones para ir a Arequipa, no hay buses para ir a Arequipa, no te puedo ir a ver. ¿Cómo vas a pasar tú sola esto? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Y si te mueres no voy a poder ir.
Y ese fue el detonante para que a las 3 de la mañana empezara el ataque de pánico más grande que me había dado en mi vida y que duró 2 semanas sin parar. Yo era un desconocido total, se los he contado. Ustedes me miran aquí moverme, estar tranquilo y todo, pero sabes, yo en las mañanas era sentado en mi sillón así, como un buen arequipeño, tapado con una mantita a mis piernas, con otra mantita arriba, y poníamos una prédica y yo miraba la prédica, pero en realidad miraba al vacío. Y yo, que siempre hago reír a la gente, no tenía ganas de reírme, estaba en lo que estaba. ¿Y sabes qué era lo más feo? Que mi esposa me traía el desayuno y no comía. Esa era la señal de que estaba enfermo. Definitivamente. Esa era la señal, porque no tenía hambre. Y cuando leí esta carta, a esta mujer se le murió su hermana mayor, se le murió el abuelo, la abuela estaba con cáncer, la mamá estaba con cáncer, el papá estaba con cáncer y ella con ataques de pánico y depresión. Y yo estaba asustado porque no quería que me dé el COVID y otras cosas más. Su sufrimiento fue para mí una promesa de Dios. Porque dije, si Dios la sanó a ella de esto que es tan grande, peor que lo que yo estoy pasando, Dios también me va a sanar a mí. ¿Me entiendes esto? Las promesas de Dios nos sirven para eso. Si tú te aferras a las promesas de Dios, Dios te va a sacar de donde estés. Y tu testimonio va a servir ¿para qué? Para ayudar a otros. Porque tu sufrimiento puede bendecir a otros. Pero también sabes para qué sirve el dolor y el sufrimiento. Para sentir la protección soberana de Dios. Dios nunca te deja. Dile al que está a tu lado, Dios nunca te va a dejar. No importa cuán mal te portes, dile, no importa cuán mal te portes, no importa cuán mal hagas en tu vida, Dios no te va a dejar. ¿Alguien lo cree o no? Dios no te va a dejar. No importa lo que hagas. Y ojo, no estoy dándole una licencia por ahí. Alguien está diciendo, el pastor está diciendo que podemos hacer lo que quieran. No interpretes mal lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nada te puede separar del amor de Dios. Nada puede evitar que Dios derrame su gracia y su misericordia sobre tu vida. No importa el pecado que cometas, Dios es más grande que cualquier pecado. Y Dios te va a proteger en tu peor temporada. Por eso la Biblia está llena de promesas como, aunque antes por valle de sombra y de muerte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde está eso? Salmo 23, aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado, o porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En mi angustia clamé al Señor y el Señor me oyó. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Cuando tú estás pasando tu peor temporada, las promesas de Dios son las que te sostienen. Porque tu soberano es Dios. Mi soberano no es Castillo. Mi soberano no es la presidenta Dina. Mi soberano no es mi jefe. Mi soberano no es mi sueldo. Mi soberano es mi Dios. Porque aunque se vaya el sueldo, mi Dios está conmigo. Porque aunque se vaya mi jefe, mi Dios está conmigo. Porque aunque se vayan mis padres, porque la Biblia dice, si mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Si se va quien se va, no importa que se vaya, porque el que nunca se va, ¿quién es? Dios. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin
del mundo. ¿Quién dijo eso? Y si Él lo dijo, yo le creo. ¿Alguien más le cree? Y Jesús estuvo con José y María durante toda la travesía. ¿Dónde estaba? José y María nunca se olvidaron quién estaba allí. El problema es que tú y yo nos olvidamos quién está aquí cuando pasamos malas temporadas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quién está en tu corazón? ¿Está Jesús? ¿O está Messi? Messi está allá, ¿cierto? ¿Quién está en tu corazón? ¿Jesús, sí o no? Si Jesús está en tu corazón, todo va a estar bien. Y quiero terminar diciendo esto. Y es que en medio de las preguntas, o de cuando tú te preguntas, ¿en serio Dios? Hay un secreto por el cual tú vas a salir victorioso de esa temporada. Un secreto. ¿Y qué es el secreto que José y María tenían claro y por eso salieron victoriosos de la temporada de dificultad que les tocó vivir? Y el secreto se llama fe. El secreto es tener fe. Y sabes, cuando lo digo me suena obvio. ¿A ustedes no? Suena como que, pastor, no pensé que se iba a venir. Claro que sabías que iba a venir. Eso es obvio, es fe, pero es lo último que tenemos. A veces somos más ateos que el propio ateo, siendo cristianos. Siendo cristianos no le creemos a Dios. Siendo cristianos no tenemos claras las promesas de Dios. Siendo cristianos nos comportamos como si no existiera Dios, porque nos falta fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe, mis hermanos? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer que Dios está obrando aunque yo no lo vea. Es creer que Dios está conmigo aunque no lo sienta. Es creer que Dios tiene un propósito en medio de mi dolor, aun cuando yo no lo entienda. Eso es tener fe. Tener fe es estar claro de que mi Dios existe y que si existe, Él ha dicho que me va a dar la victoria. Y si Él ha dicho que me va a dar la victoria, pues victorioso voy a salir. No sé cuándo, no sé cómo, pero en el nombre de Jesús yo sé que voy a ser victorioso. ¿Alguien lo cree o no? Ese amén estuvo como amén. No, disfrútalo porque esas son promesas para ti. Son para nosotros. Vas a salir victorioso. Yo no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que Dios lo va a hacer, porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, lo va a cumplir. Y sabes, desde el inicio, esto es lo que marca la vida de cada uno de nuestros personajes, la fe. Escucha esto, no te olvides. María tuvo fe y sirvió al Señor. José tuvo fe y obedeció al Señor. Simeón tuvo fe y esperó en el Señor. Si tú lees la historia que continúa de Simeón, es Ana, una mujer que estaba allí. Ella tuvo fe y alabó a Dios. Si tienes fe, Dios te va a bendecir. Yo no sé qué estás pasando, yo no sé qué estás viviendo, pero yo quiero decirte algo. Tienes que dejar de preguntarte, ¿en serio Dios? Y empezar a ser más agradecido con Dios. En vez de estar preguntándote, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué el otro? Y dejar de renegar con Dios. Deja de renegar con Dios y contigo mismo. No te vuelvas un renegón. Dile al que está a tu lado, no seas renegón. ¿Sabes por qué somos renegones? Porque no tenemos fe. Porque nos falta la fe. Pero tenemos que aprender a confiar más en Jesús. Cambiemos nuestros en serio Dios por gracias Dios. Y cuando seamos más agradecidos, vamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.